Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a disponer nuestro corazón. Hoy me dieron tiempo para enseñar, así que vamos en el nombre de Jesús, a desarrollar todo el tema. Ramón Ayala Jr. Hoy estaba compartiendo este pasaje en Tercera de Juan 2, que dice que es el anhelo de Dios que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Eso incluye materialmente, pero hay una condición para esa prosperidad, y es la prosperidad de nuestra alma. ¿Quiénes aquí están trabajando su proceso de restauración? Levante su mano. Y han venido el Señor cambiando cosas por aquí adentro, ¿verdad? Y han hecho su proceso de madurez, ¿verdad? ¿Cuántos llegaron aquí siendo unos adultos bebés? ¿Por dónde vamos ahora? Ya salimos de ahí, algunos. Algunos hemos salido de ahí, ¿verdad? Y una de las cosas que van ocurriendo a medida que vamos avanzando en nuestro proceso de madurez es que van disminuyendo los niveles de egoísmo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un adulto tiene la madurez de bebé, solamente está pensando en lo mío es mío y nadie me lo quita, ¿verdad? Y entre más tengo, más acumulo, porque solamente estoy pensando en mi propio beneficio, ¿verdad? Pero a medida que vamos prosperando en nuestra alma, vamos madurando y entendemos que hay cosas más grandes que nosotros. Y poco a poco el egoísmo es cambiado por generosidad. Entonces, por eso, cuando las personas terminan su proceso de restauración, y los invito a una escuela de liderazgo que se llama Ezequiel 37, que entre otras siempre se va a llamar Ezequiel 37, porque está basada en el pasaje de Ezequiel 37 en la Biblia. No es que la primera vez fue Ezequiel 37 y ahora es Ezequiel 38 y después va a ser Ezequiel 39. No, es Ezequiel 37 siempre. Pero el llamado es respondido por muchas personas, porque Dios pone algo aquí adentro de, ya recibí bastante, ahora es tiempo de repartir. Entonces, ¿por qué Dios nos pone como condición que prosperemos en nuestra alma? O sea, que salgamos de nuestro egoísmo, o sea, que salgamos de nuestro dolor y de nuestro, ¿se dice? Ensimismamiento, ¿sí? O enmimismamiento, ok, ustedes me entienden. Que salgamos de eso, ¿por qué? Porque si nos comienza a confiar sus tesoros, sus riquezas, y estamos en la etapa de bebé, entonces, ¿quién se va a beneficiar con esa prosperidad? Únicamente yo. Y Él ha escogido la iglesia para fundar, para soportar, para sostener, para contribuir en el proceso de expansión de su reino. Y eso solamente lo va a hacer gente madura. Los egoístas, los adultos bebés, no están interesados ni siquiera en el vecino. Estamos únicamente, exclusivamente preocupados por nosotros. Entonces, entendiendo la predisposición que tiene una comunidad como esta a prosperar, el Señor puso en mi corazón desde hace como 2 años, o tal vez un poquito más, que se acercaba el tiempo de que el próximo nivel de restauración de Canaán, después de la serie de paternidad, va a ser la restauración de nuestras finanzas. Y estamos compartiendo entonces los domingos un de lo que vamos a vivir allá durante unas 12 semanas. Y si Dios quiere y si Dios lo permite, antes de que se acabe este año, entonces estamos comenzando, pero ustedes están recibiendo las primicias, exactamente. Y por supuesto un resumen de las clases que van a ser de 3 horas, estamos dando en 45 minutos, en 1 hora o a veces en menos. Como hace 3 semanas que me dieron 15 minutos para predicar, pero ya todo está perdonado. Entonces, estamos hablando, porque es importante hablar de esto también, porque tendemos a ser muy idólatras. A ver si se identifican conmigo. Tendemos a poner en el trono de nuestro corazón otros dioses, ¿verdad? Y para muchas personas, otra persona ha estado ocupando el lugar de Cristo en su corazón. Para otros, el prestigio, la fama, el reconocimiento, el dinero. Y dice la Biblia que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y parece mentira, pero es el Dios, entre comillas,
y con D minúscula, con el que pelea el Dios vivo y verdadero por nuestro corazón. Y es una decisión, es un área más en nuestra vida que Dios nos está llamando a rendirle. Así como para muchos, Ramón hablaba del perdón, para muchos el resentimiento, y yo no voy a perdonar, y hay gente que decía, ¿quién estaba ahí? Esto yo no lo perdono. ¿Quién estuvo en algún momento en esa condición? Ok, bastante, ¿verdad? ¿Y qué terminaron haciendo? Perdonando. El Señor conquistó su corazón. Y ustedes se atrevieron, y así como Liliana también se atrevió, tomamos la decisión, ok, no sigo abrazando esto, le rindo esta área de mi vida al Señor. Pues en esta época estamos hablando de finanzas, y es un área que Dios está pidiéndonos que le rindamos. A alguien le preguntaron una vez, ¿cuánto dinero vas a necesitar tener en el banco para sentirte totalmente seguro? ¿Puedo acostarme a dormir tranquilo con esa suma de dinero? La respuesta siempre va a ser más de lo que tengo ahora. ¿Eso quiere decir que en dónde está puesta mi confianza? En el dinero. ¿Me estoy hablando en chino o me estoy haciendo entender? No importa cuánto dinero haya. No importa. Pueden ser $500 en la cuenta, $1,000 en la cuenta o $50,000 en la cuenta. Si nuestra confianza está puesta en el dinero, siempre vamos a estar necesitando en nuestro corazón ver de qué manera hacemos crecer esa cuenta, buscando sentirnos seguros, y nunca lo vamos a lograr. Porque el único que nos puede proveer esa confianza finalmente es Dios. ¿Ok? Nosotros conocemos personas, hace ya varios años me entrevisté con una pareja, ella estaba en pánico porque solamente le quedaban $50,000 en la cuenta. Acostumbrados a manejar sumas de dinero impresionantemente altas. Pero vieron cómo poco a poco venían bajando esas cifras. Yo me acuerdo que cuando escuché eso, Canaán estaba comenzando. Yo decía, Dios mío, yo jamás en mi vida, sumando, he tenido esa cantidad de plata en el banco. Y ella estaba en pánico. ¿En dónde estaba puesta su confianza? Y vamos a ver si Dios quiere la próxima semana. Es un Dios y tiene nombre. ¿Quién sabe cómo se llama? Mamón. Y no es una fruta que se come en la costa de Colombia. Es un Dios. ¿Ok? Entonces, este mensaje de hoy es la continuación de una serie en donde estamos hablando de principios del reino de Dios acerca de las finanzas. Y hemos discutido como 4 o 5 temas, ¿verdad? Que Dios nos enseña de acuerdo con su palabra, que si queremos prosperar en todas las cosas, incluyendo nuestras finanzas, tenemos que comenzar a aplicar. Y cada uno de esos mensajes es como que, Dios mío, todo esto que hay que hacer, más o menos similar como cuando les dijeron que tenían que hacer un listado de todas aquellas personas que tenían que perdonar, ¿recuerdan? Y que al lado de ese listado tenían que poner cada una de las ofensas que esas personas les habían cometido, cuánto tiempo, quién pensó en, Dios mío, me voy a demorar toda la vida perdonando. Pues más o menos es lo mismo que sentimos cuando comenzamos a enfrentarnos a este mundo de las finanzas según Dios, porque desafortunadamente hemos estado manejando las finanzas de acuerdo con los estándares del mundo. ¿Ok? Entonces, hemos estado diciendo un principio financiero, no nos endeudamos. Y es una competencia y es un combate, contra este entorno en el que vivimos, en donde nos están invitando a endeudarnos permanentemente, a hacer crecer nuestra vida basada en deudas. Y si alguien aquí no tiene deudas, es un extraterrestre. Pues podemos decir que desde cierto punto de vista sí, pues mis finanzas, mi vida están dirigidas bajo otros parámetros, otros preceptos, otro gobierno. ¿Ok? ¿Quién es el rey de reyes de nuestro gobierno? Jesucristo. ¿Por qué están tan callados? ¿Quién se está durmiendo? Cris, estamos firmes. Ok, estuvimos diciendo que tenemos que aprender a vivir con menos de lo que ganamos, menos de lo que recibimos, ¿verdad? Vimos que por definición bíblicamente, aquel que se gasta todo lo que recibe es un necio.
No importa si recibes $50,000 al mes, si te los gastas todos, puedes tener una habilidad espectacular para producir dinero. Pero si te los gastas todos, eres un necio. Y lo vimos y lo dice la Biblia en muchísimas partes. ¿Ok? Hablamos de la importancia de hacer un presupuesto también. Hablamos de la importancia de ahorrar. Hablamos de la importancia de invertir. Dijimos que hay que ahorrar para diferentes motivos, para diferentes propósitos, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Porque si no ahorramos, y no ahorramos porque nos estamos gastando no solamente todo, sino más allá de lo que estamos recibiendo, y por eso nos estamos endeudando. Entonces, cuando vengan los imprevistos, los días lluviosos, entonces no vamos a tener manera de responder a esas necesidades. Como que, por ejemplo, ¿quién sabe, quién se ha enterado que en diciembre de este año es Navidad? ¿Y qué pasa en Navidad? ¿A quién hay que darle regalos? Y si no estoy preparado entonces para esa Navidad, para ese gasto, entonces ¿de dónde va a salir la plata? De la tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa? ¿Quién sabe que las llantas del carro hay que cambiarlas? Y que a la casa hay que hacerle mantenimiento. Y que los niños se enferman. Y que al aire acondicionado hay que hacerle mantenimiento. Entonces, ¿cómo? Y que la nevera y la lavadora y la secadora hay que hacerle mantenimiento porque si no, se dañan y hay que cambiarla. Y si no estamos preparados para esos gastos, entonces ¿de dónde van a venir los recursos? Nos vamos a tener que endeudar. Entonces es cuestión de organizarnos financieramente. Yo los invito a esa serie. Usted tiene que haber terminado paternidad para hacer la serie de restauración de las finanzas porque ya esperamos que los niveles de madurez ya hayamos avanzado, salido de la etapa de bebé. Amén. ¿Cómo? Solo para ti, de teenagers para arriba. Y hoy vamos a ver el último punto que quiero tocar de esta serie de finanzas. Y tiene que ver con el dar. ¿Ok? Porque la generosidad, que es el tema del mensaje de hoy, la generosidad es el resultado o el propósito de todo esto que hemos estado compartiendo durante la serie. El poder ahorrar, el gastar menos de lo que recibimos, el no endeudarnos, el organizarnos financieramente. El propósito es que podamos nosotros y nuestra familia ser bendecidos, pero que podamos bendecir a otros. ¿Ok? Y es un tema, escúchame, es la primera vez desde el año 2008 que comenzó Canaán. Esta es la primera vez que voy a hablar de esto. Somos un ministerio de restauración y desafortunadamente el tema del dar ha sido un común denominador en muchos de los que estamos aquí o de los muchos que han pasado por Canaán. Ha sido tema de abuso, de mala interpretación. Hay muchos corazones muy heridos en esta área. Pero quiero que entienda, y el mensaje de hoy va a ser pura Biblia. ¿Quién no trajo Biblia? ¿Quién no trajo Biblia? Para que se acerque a alguien que tenga Biblia, porque usted va a necesitar una Biblia hoy. ¿Ok? Ok, me dicen que por allá atrás hay Biblias. Usted va a necesitar su Biblia hoy porque vamos a caminar bastante por la palabra de Dios. ¿Ok? Para que no digan que me lo estoy inventando. Y vamos a ver qué espectacular es esto. Es la primera vez que voy a enseñar esto en muchísimos años y me tiene supremamente emocionado. Y creo que es fundamental. Así que les pido que con un corazón sereno y en paz reciban esto de parte de Dios. No los estoy manipulando. No estoy detrás de su dinero. ¿Okay? Es simplemente ver que es el anhelo del corazón de Dios que podamos rendir esta área de nuestra vida también a Él. Viene mucha bendición de vuelta y hoy vamos a comenzar a hablar un poquito al respecto de esto. ¿Ok? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día conmigo? De generosidad. ¿Qué es generosidad? Miren la definición en el diccionario. Generosidad es el hábito. Cuando algo es un hábito, es que ocurre una vez, 2 veces, o que ocurre frecuente con la tendencia a permanentemente, ¿verdad? Es un hábito, es el hábito de dar o compartir con los demás. O sea que una persona generosa es generosa.
tiene el hábito de ser generoso. Tiene el hábito de dar, tiene el hábito de compartir con los demás. Sinónimos de generosidad son altruismo, caridad, a veces dependiendo a quién se le está entregando, o filantropía. Se le conoce como filántropos a las personas que son muy generosas. ¿Ok? Su conducta, la conducta de la persona generosa se basa en reconocer las necesidades de otra persona. La persona generosa tiene la habilidad de ver la necesidad que puede tener otra persona. El egoísta no puede ver, porque ¿para dónde está mirando el egoísta? Solamente. Y ojo, que el egoísta no es egoísta simplemente porque sí, es que tiene demasiadas cosas por resolver. Por eso necesitamos prosperar en nuestra alma para poder ser generosos. Su conducta se basa en reconocer las necesidades del prójimo y tratar de satisfacer esas necesidades en la medida de sus posibilidades. La Biblia habla muchísimo acerca de generosidad. En el Antiguo Testamento, primer pasaje, Deuteronomio capítulo 15, versículo 10, dice así. Los versículos los vamos a poner ahí atrás, ¿verdad, Ramoncito? Los versículos los vamos a poner, anote las citas para que entonces vaya y las busque durante esta semana que usted va a estar procesando con el Señor este tema. Deuteronomio capítulo 15, versículo 10 dice, con generosidad le darás al necesitado, se está refiriendo. Con generosidad darás al necesitado. Y no te dolerá el corazón cuando le des. Yo me acuerdo de una película que se llamaba Ghost. ¿Ustedes la vieron? Con Patrick Swayze, pero salía Whoopi Goldberg. Con Demi Moore. Y ustedes recuerdan cuando ella le estaba entregando el cheque a la monja. Ghost. Y no soltaba el cheque. Ok, lo contrario es lo que está diciendo aquí. Dice, no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. O sea, ¿qué es lo que viene de vuelta cuando nosotros somos generosos? Pero fíjense un momentico, si la motivación es lo que voy a recibir de vuelta, eso no es generosidad. Eso se lo dejamos a Dios. El enfoque de la generosidad es el otro, bendecir al otro, proveer a las necesidades del otro. Eso es generosidad, es una actitud del corazón. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno diciendo, con liberalidad, o sea, con generosidad, abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. ¿Está claro eso? En el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, dice así, el apóstol Pablo dice, y lo hemos compartido aquí, ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Hace poquito estuve compartiendo sobre eso. La gracia que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Estaba en la iglesia de Corinto hablando de otra iglesia, de lo que vio en otra iglesia. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, los macedonios, en medio de esa prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad o generosidad. O sea, que estaban en medio de una situación difícil y había tanto gozo en su corazón por lo que Dios estaba haciendo que abundaron en su generosidad. Dice, porque yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. O sea, la gente llegó donde Pablo le decía, por favor, déjame participar del sostenimiento del ministerio, de la iglesia, para que el reino de Dios pueda seguir creciendo. Que eso que está pasando con nosotros aquí, sean muchos más los que los puedan experimentar. Eso es generosidad. ¿En quién estaban pensando los de la iglesia de Macedonia? En ellos. Estaban pensando en otros. En la bendición que iban a recibir los otros. Y esa bendición la iban a alcanzar los demás a través de recursos financieros. Yo siempre cuento la historia de la hijita de Josué y Luz Estela. Y son parte de nuestro liderazgo. Ellos viven por allá en Tallahassee. Cuando Luz estaba haciendo su proceso, vino con Sophie. Sophie tenía 6, 7 años. Era una niñita. Y Liliana hizo mi esposa hizo una invitación a las mamás para que ir con las niñas chiquitas, con los niños chiquiticos al zoológico. Y algunas mamás vinieron y dijeron que no podían ir porque no tenían recursos para que sus hijos fueran. Y Sophie, la niñita, escuchó. Y no le dijo a nadie. Y ella pinta muy lindo.
hizo unos dibujos. No le dijo a nadie que había pintado los dibujos. Los vendió, no aquí en la iglesia, los vendió. Me imagino que se los enganchó a los familiares o no sé quién. Y apareció con el dinero y le dijo a Liliana, este dinero es para esos niños que sus mamás no les pueden pagar la entrada al zoológico. Yo creo que eso a mí nunca se me va a olvidar. Usó su recursividad. Eso es notar las necesidades de otros y utilizar todo lo que tengo para proveer a esas necesidades. Eso es generosidad. Llega a tener dinero. Y muchas veces nosotros decimos, no, yo no puedo ayudar ahora porque no tengo. Si fuéramos realmente generosos, utilizaríamos todas las estrategias y las capacidades y la recursividad que Dios nos ha entregado, que la hemos usado para otras cosas, para proveer a las necesidades de otros. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta será una comunidad generosa, porque es algo que viene de aquí adentro en nuestro corazón y Dios va a seguir transformándonos en esta área también, aún en esta área. Entonces, el Antiguo, el Nuevo Testamento, generosidad, está por todas partes en la Biblia. Y vamos a ver, como les dije, mucha palabra. ¿Quién está conmigo de acuerdo que Dios es generoso? Levante la mano. ¿Qué dio Dios que demuestra su generosidad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, nos amó tanto, que ¿qué hizo? Dio. Y eso no fue cualquier regalo. Lo más costoso que Él tenía. Y Él nos creó a su imagen y semejanza. Y Él nos ama. ¿Y cómo es posible que entendiendo que el gozo de Dios más grande es dar, pensar que nos va a dejar por fuera de eso? Él nos quiere hacer partícipes. Y escúchenme, yo espero que no reciban este mensaje como un mensaje condenatorio. Es una invitación a participar de esto que le mueve el corazón a Dios. O sea, ¿cómo se siente el Señor? Yo creo que lo dije hace poquito. ¿Cómo se siente el Señor? Que estamos, por ejemplo, esto no es únicamente aquí, pero por ejemplo estamos aquí en la iglesia. Y yo veo que Liliana está orando por algo, hay dos mujeres orando y yo paso y escucho, no es chismoso, yo escucho que la señora tiene una necesidad. Y vengo yo le digo a Liliana, amor, entrégale este dinero, no le digas que viene de parte mía. Ahí está 1 año de la cuenta de FPL. Y dile que se la mandó Dios. ¿Cómo se siente Dios si yo hago algo así? Generosidad. Generosidad. Y aquí Fabiola ya compartió que le regalaron un carro. ¿Quién más ha recibido regalos aquí? Bendiciones de Dios. Y qué rico que podamos hacer lo mismo. Continuar este movimiento. Entonces, vamos a hablar de 3 niveles en esto del dar. Hoy vamos a hablar, 3 niveles en este tema de la generosidad, ¿ok? Vamos a hablar sobre generosidad. Vamos a hablar de 3 niveles en el dar, ¿ok? El primer nivel no es generosidad. La generosidad viene a partir del segundo y del tercer nivel, ¿ok? Hoy creo que solamente me va a alcanzar el tiempo para hablar del primer nivel. Y hoy vamos a hablar de algo, respire profundo y no se ofenda, una palabra que mucha gente le da rasquiña cuando la escucha, se llama el diezmo. Respire, ya pasó. El diezmo. ¿Por qué el diezmo no es generosidad? Porque el diezmo no nos pertenece a nosotros. ¿A quién le pertenece el diezmo? A Dios, y ya lo vamos a ver ahora. Es que yo soy generoso porque yo entrego el diezmo. Hay un cuento muy bueno de un papá que le entregó a su hija que va saliendo, que iba para la universidad en otra ciudad, y le entregó una tarjeta de crédito para que hiciera gastos aprobados, de acuerdo a un presupuesto, ¿verdad? Y él pagaba la tarjeta de crédito. Él tenía los recursos para pagar la tarjeta de crédito. Entonces estaba revisando el statement de la tarjeta de crédito de su hija y ve que hay un montón de cargos a restaurantes de $60, $70. Y es flaca. No come tanto.
¿De dónde viene esto? Y la llamó, mi amor, estoy viendo Chili's y no sé qué, Applebee's y Olive Garden, 50, 60, $70. ¿Qué pasó? No, papá, es que estoy yendo con un amigo, le estoy pagando la cuenta. Pero, mi amor, esto no es un gasto aprobado. Dijimos que esto era para tus necesidades. No, papá, pero no te preocupes porque él me está pagando de vuelta. ¿Y quién está pagando la cuenta de la tarjeta? Soy yo. Tienes un tremendo negocio montado, mi amor, le dijo el papá. O sea, la gente le pagaba a ella y el papá era el que estaba pagando la totalidad de la cuenta de la tarjeta de crédito. Pero papá, tú hablas de generosidad y yo estoy siendo generosa. No, eso es robo, porque la plata no es tuya. ¿Sí me hago entender? Si la plata no es nuestra, si el dinero no es nuestro y nosotros estamos entregando, eso no cuenta como generosidad. Es generosidad cuando el dinero es nuestro. Por eso el primer nivel, ¿quién quiere salir corriendo porque quiero hablar de este tema para orar por usted? El primer nivel de este tema del dar se llama el diezmo. Y escuchen, el diezmo se paga, y vamos a ver cómo lo dice la Biblia, el diezmo se devuelve, le pertenece a Dios. ¿Quién nunca había escuchado esto? Sea honesto y levante la mano. Que nunca lo había escuchado. Okay. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué significa el diezmo? Literalmente el diezmo significa décima parte. La décima parte. Vamos a verlo ahora, es el primer 10%, y vamos a ver cómo lo dice primero el Antiguo Testamento y después pasamos al Nuevo Testamento. Es el primer 10% de, por ejemplo, la cosecha. Recuerden que cómo se sostenía la gente en aquella época, eran agricultores, ganaderos, básicamente, ¿verdad? Tenían animales o el fruto de la tierra. El diezmo es el 10%, el primer 10% de la cosecha o el primer 10% de los ingresos, del primer 10% del fruto. Se conoce también el principio del diezmo como el principio de las primicias o de los primogénitos. Y Dios dice, es mío. Entonces, si un agricultor llega el tiempo de la cosecha, el diezmo es el primer 10% de ese fruto de la tierra. Ahora, nosotros hoy en día no estamos trabajando la tierra necesariamente, pero obtenemos una cosecha que es nuestro salario, ¿verdad? O alguien que tiene empresa, lo que genera, ¿verdad?, el negocio. El primer 10%, nosotros podemos hacer lo que queramos con ellos, pero realmente el primer 10% de esa cosecha le pertenece a Dios. ¿Están conmigo? O sea que no es una cifra igual para todo el mundo. Porque si una persona recibió su cosecha, su salario, fueron $1,000, ¿cuánto es el diezmo? 100. Y si una persona recibió 100, ¿cuánto es el diezmo? Y si una persona recibió 1,000,000, ¿cuánto es el diezmo? Es un porcentaje. Y es el primer 10%. Levítico 27, versículo 30. Miren qué espectacular. Y va a ver cómo está todo está clarito ahí en la palabra. Levítico 27, 30. ¿Lo encontraron? Dice así. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Consagrada es apartada para. Le pertenece única y exclusivamente a el Señor. El diezmo de la tierra, todo el diezmo de la tierra, la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. ¿Qué pasaje fue ese? Levítico 27:30. ¿Ok? Y ojo que hay un énfasis especial en que es el primer 10%. Éxodo 13:2. Están chateando por allá. Éxodo 13:2 dice: conságrame todo primogénito. ¿Qué es el primogénito? El primero. O sea que ya no estamos hablando de agricultura, estamos hablando de ganado. Conságrame es apártame para mí.
Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. O sea que el primogénito, ¿a quién le pertenece? A Dios. Dice, conságrame, y dice, me pertenece. ¿Están conmigo? Está en la Biblia que ustedes están leyendo. Ok, miren esto es tremendo. Éxodo 13, un poquito más adelante en el versículo 12. Dice así, Éxodo 13, 12. Dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz. Se lo entregarás a Él, se lo dedicarás a Él. Dice, también todo primer nacido del ganado que poseas, los machos pertenecen al Señor. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Esto es muy lindo. Mas si no lo redimes, quebrarás su servicio, o sea, lo matarás. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Si ustedes recuerdan, si lo han estudiado, había animales puros y había animales inmundos. El asno es un animal inmundo, de acuerdo con los principios que Dios le dio al pueblo de Israel. El asno es un animal inmundo y el cordero era un animal puro. O sea que si el animal era inmundo como el asno, ¿qué había que hacer con él? Dice, lo redimirás con un animal puro, con un cordero. ¿Ok? ¿Quién es el primogénito de la creación? Jesús, el primogénito, el cordero puro y sin mancha. Qué tremendo. Y tenía que ser así. Y Él fue sacrificado porque Él era puro para redimirnos a aquellos que estábamos impuros por nuestro pecado. Y encima de un asno montado entró a Jerusalén. ¡Wow! Él tenía que ser sacrificado. Y proceso un momentico eso. Seguimos. Estamos hablando del diezmo, estamos hablando del primer 10%. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice así. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice así. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias. ¿Qué son las primicias? El primer fruto. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, mira la consecuencia, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Lagares eran las tinajas esas donde se pisa el vino. Y el mosto es buen vino. Dice que las tinajas van a rebosar de buen vino. Pero ¿qué tenemos que hacer? Consagremos, entreguemos al Señor, lo honremos con nuestros bienes, pero específicamente dice con las primicias de todos nuestros frutos. ¿Van conmigo? ¿Puedo seguir? Okay, ¿ustedes recuerdan cómo se llamaban los hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. Y ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Lo que terminó ocurriendo con Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. Miren, vámonos al principio de la Biblia. Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5. Miren lo que dice aquí ahora, porque esto es supremamente interesante. Génesis capítulo 4, versículo 3. Dice así. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Entregó una ofrenda. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos, o sea, trajo la primicia, de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. ¿Por qué? Ahí está descrito por qué. ¿Por qué? ¿Por qué la de Abel sí y por qué la de Caín no? Porque Caín trajo cualquier ofrenda. ¿Y cuál fue la ofrenda que trajo Abel? Trajo de los primogénitos. Trajo la primera, el primer resultado, la primera cosecha. O sea, no es cualquier dinero, es el primero. Eso es el diezmo. ¿De acuerdo que dijimos que la definición es el primer 10%? Ok, una ilustración. Tengo 10 billetes de $1 aquí. ¿Cuánto es el diezmo? Tengo $10 en billetes de $1.
¿Cuántos billetes tengo? 10. ¿Cuánto es el diezmo? 1. ¿Cuál es el diezmo? ¿El primero de la izquierda? ¿El primero de la derecha? Estamos claros que 1 es el diezmo, ¿verdad? 1, ese es el valor. Ahora, ¿cuál? Escúchame. El primero que ustedes cojan para algo, ese es el diezmo. Y si ustedes lo entregan a la FPL, ¿quién se quedó con el diezmo? La FPL. Lo demás es como la ofrenda de Caín. Y esto es tremendo. Eso quiere decir, ya te doy la palabra, eso quiere decir que cuando a mí me pagan, si voy a entregar el diezmo, el primer cheque que yo hago, por el 10%, eso es el diezmo, por el 10% de eso que recibí, ¿a nombre de quién tiene que ir? A nombre de Canaán. Y Juan es testigo. Mi diezmo. Si yo primero, porque eso es lo que revela el temor, que mis confianzas no está. Esto es un reto tremendo a ver quién es realmente el Dios de nuestro corazón. Este tema de las finanzas, y quién estamos confiando. Y los codependientes controladores que les cuesta trabajo confiar, les cuesta mucho trabajo confiar en esta área también en Dios. Pero si yo primero pago todas las cosas y si me queda algo, entrego, puede ser el 10%, puede ser el 1%, eso ya no es el diezmo. Es el primer 10%. Violeta. Yo había entendido y había vivido por hace muchos años que una cosa es el diezmo y otra cosa son las primicias. Y vamos a hilar detenidamente, pero hasta ahora vamos a dejarlo ahí. Bueno. Vamos a dejarlo ahí porque es un buen principio fundamental. Pero yo sé para dónde vas. Sí. Yo sé para dónde vas y gracias por eso. Pero es que si no, no podemos. Quédate con él. Si no, nos salimos de ahí. Pero quiero que hoy se quede este concepto claro. Es el primer 10%. ¿Está claro? Ok. ¿Y soy generoso cuando entrego mi primer 10%? Dios es dueño de todas las cosas y Él nos entrega recursos para administrar. Él dice, el primer 10% de esos recursos es mío, el 90% del resto de los recursos también es mío, dice, pero te permito que hagas con ellos lo que tú quieras. Y tu madurez y tu confianza en mí va a quedar reflejada en la manera como administras aún ese 90% restante. Si eres generoso o no. Tremendo reto. Tremendo reto. Pregunta, ¿dónde se entrega el diezmo? ¿Ah? Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Éxodo capítulo 23, versículo 19. ¿Están aprendiendo algo hoy? Éxodo capítulo 23, versículo 19. Dice así. ¿Ya lo encontraron? Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Si usted busca en un comentario, ¿qué significa? Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios, vas a encontrar que dice, no hay comentarios. Creo que está supremamente claro. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. ¿Está claro? Entonces, ¿dónde hay que entregar el diezmo? ¿A quién le pertenece el diezmo? A Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y Ramoncito estuvo hablando al respecto de esto. Y todavía tengo tiempo. ¿Quién se está aburriendo? Malaquías capítulo 3. Dice, ¿ya lo encontraron? Traed todo el diezmo. Traed todo el diezmo al alfolí. Si usted busca en el diccionario qué significa alfolí, o en otras traducciones de la Biblia, el alfolí es almacén, es depósito. En inglés sale como storehouse.
el lugar donde se almacenan los recursos. Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, no en la casa del pastor, ni en la casa de más nadie. Dice, y ponedme ahora a prueba en esto. ¿Y quién está hablando? Dice el Señor de los ejércitos. O sea que cuando habla de hay alimento en mi casa, ¿es en la casa de quién? De Dios. Y dice, pruébame, escúchame, esto es lo que han escuchado posiblemente durante 20 años o más, como decía Ramón. Es la única parte de la Biblia donde Dios dice, pruébame, pruébame. Trae el diezmo y pruébame, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde. Pero para que esa promesa se cumpla, ¿qué tengo que hacer primero? No el diezmo. ¿Qué fue qué es exactamente lo que dice? Traed todo, léanlo, ahí está. Todo el diezmo al alfolí. Pero a mí me gusta porque continúa. El versículo 11 dice, cuando hago esto, por ustedes yo reprenderé al devorador. Yo me encargo de reprenderlo. O sea, la maldición esta que tienen encima de que entra plata y toda se esfuma. Porque el devorador les está devorando sus recursos, su vida. Dice él, yo me encargo de reprender al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y miren eso. Y todas las naciones los llamarán bienaventurados, porque seréis tierra de delicias. La Reina Valera dice, porque seréis tierra deseable. ¿Qué es tierra deseable? Vamos a darle un aplauso al Señor. No, pero un aplauso de verdad, fuerte. ¿Qué significa tierra deseable? O sea, hay un sembrador, ¿verdad? Con semillas para sembrar y comienza, ¡pum! Esta es buena tierra. Dios lo puso. Aquí Dios me dice que te entregue esta bendición. Eso es ser tierra deseable. Y eso normalmente ocurre con gente que su ídolo no es el dinero. Que la gente envidiosa dice, pero ¿por qué lo bendicen tanto, caramba? O sea, con tanto que tiene y lo bendicen más. Pero es que no conocemos el corazón generoso de esa persona. Y que realmente Dios es el que está gobernando su vida financiera también. Y nosotros hemos aprendido que mejor no nos metemos, que mejor no juzgamos. Porque nos terminamos afectando o viviendo consecuencias. Dios nos dice que traigamos los recursos, nuestro diezmo o el diezmo de Él, el diezmo a la iglesia. Ustedes conocen la historia, porque yo se las he compartido, cuando pensé que nos íbamos a morir de hambre. Canaán estaba comenzando. Vinimos a la clase del sábado, había 3 personas en esa clase y nadie entregó ofrenda. Y Anabela tenía meses de nacida, o un añito tal vez, no había leche, no había nada en la casa. Y yo me devolví para mi casa con Liliana, teníamos la expectativa de las ofrendas y nadie entregó, cero pollito. Y me meto en el cuarto a dar gritos contra la almohada, porque yo pensé, nos vamos a morir de hambre, mi hija va a morir de hambre. Yo no me quiero ni acordar de esa época. Fue muy difícil. Y ustedes conocen que el pastor Edgardo Aver, el pastor Cristian García, que muchos de ustedes conocen, tocaron la puerta de mi casa y entraron con un montón de comida. Entonces, cosas interesantes. El Señor le dijo por la mañana al pastor Avero, busca a Jaime García, que tenía años de no verme, y tienes que llevarle comida hoy. Pero lo más interesante de esta historia es que él le dijo al Señor, no tengo plata. Y el Señor le dice, barre a la iglesia. Y fue a iglesia en aquella época, sábado por la mañana, y estaba el pastor José Víctor Duván. Y él le dijo, te apruebo el cheque por $500. Pregunta, ¿de dónde salió esa plata? Si esa casa no hubiera tenido, no hubieran podido proveerme mis necesidades.
Me dice Juan Carlos que el 25% de los ingresos del mes pasado se fueron en bendición a otros. ¿Es eso correcto? Y esta iglesia siembra, diezma también en todos estos ministerios y en personas de donde hemos recibido y vamos a seguir bendiciendo esos lugares. Por siempre este lugar bendecirá Duncan, bendecirá el refugio de mujeres, bendecirá al pastor Clay McLean. Estamos bendiciendo el ministerio de Ana Paula Baladao en este momento. Estamos bendiciendo pastor Ronnie Lacuesta, pastor Mike Brown. Estamos bendiciendo el ministerio Shiloh Place, de donde vino Trisha Frost. ¿Ustedes recuerdan? Sequoia, ministerios que están naciendo. Ahora estamos apoyando a Gabriel y Karina. Esta bendición alcanza a otros. Aparte de lo que es el sostenimiento de este lugar, de nuestros salarios, que ya vamos para allá. Ustedes están bendiciendo gente. Pero si no hay recursos en la casa, yo te doy la palabra, Alexa, si no hay recursos en la casa de Dios, entonces, ¿cómo sigue creciendo el reino? Un adulto bebé no piensa en eso. No piensa en eso. Alexa. Espérate un momentico que necesitas el micrófono porque tenemos gente afuera que no te va a escuchar. Gracias a Dios yo tengo muchos testimonios acerca de diezmo y ofrendas, porque creo que, bueno, no es que creo, estoy segura que ese es el llamado que Dios tiene para mí, para mi esposo. Entonces, por esa razón es que tenemos muchos testimonios acerca de diezmo y ofrenda. Pero cuando yo fui madre soltera y viví, yo no tenía, mi ex esposo no me daba para la niña, sino que era solamente el trabajo que Dios proveyó para mí. Hubieron momentos en que tenía que decidir, bueno, esto del diezmo lo necesito para cubrir estas necesidades. Y tomé prestado el diezmo para cubrir esas necesidades. Y ahí es donde Dios me empezó a hacer esos pininos y esas cosas de que yo soy tu proveedor. Resulta de que yo no sé cómo, ni cómo sucedía, porque yo tenía todo mi budget, que sabía que no me iba a sobregirar ni nada. No sé cómo me sobregiraba y terminaba, era un 8, por haber tomado el diezmo. Luego yo venía y decía, perdóname Dios mío, porque tomé el diezmo para suplir algo que tú ibas a suplirme. El cuento corto es que Dios me suplía un trabajo extra el fin de semana para cubrir los sobregiros del banco, para cubrir lo que tenía que cubrir. Y, o sea, Dios me resolvía, pero me enseñaba a la vez, tienes que confiar en mí. Y a partir de ahí, de eso fueron 2 veces nada más, a partir de ahí entendí, el diezmo es santo. Para mí es santo. Es consagrado. Consagrado para Dios. Y Dios se encargará del resto de las cosas, Dios se proveerá. Y bueno, puedo dar una cantidad de testimonios, gracias, pero Alex. Quiero que confíen en eso. No debatan en su corazón, por lo menos esos fueron los debates que hubieron en mi vida, y vi un Dios que me proveyó. Amén. Gracias por ese testimonio. Y una vez más nosotros estamos combatiendo con una maldición de pobreza. Ustedes lo saben porque lo he compartido antes. ¿Por qué el pueblo americano tiende a ser más próspero que el pueblo hispano en este país? Porque llevan generaciones de generosidad. A nosotros nos enseñaron a dar limosna por amor a Dios. Y si nosotros preguntamos en una iglesia hispana, ¿cuánto es el promedio de ingreso de las familias de la iglesia? Y dicen algo. Y ese algo, si hacen la misma pregunta en una iglesia americana, ese algo es a veces el doble o el triple, el promedio. Y tiene que ver con este principio. Ellos lo creen, nacieron en hogares en donde vieron la generosidad en vivo y en directo. Nosotros estamos rompiendo la maldición y somos la primera generación y nuestra descendencia, si somos obedientes, van a vivir algo diferente. Para mis hijas es más fácil sembrar que para mí. Yo nunca lo vi en mi casa, mis hijas lo han visto siempre en su casa. Esta semana estábamos reunidos con Gabriel y Karina. Estábamos compartiendo y Gabriel y Karina todavía se acuerdan de un día cuando ellos se lanzaron en fe. Él ya no tuvo más trabajo y se lanzó en fe a trabajar el tiempo completo en la iglesia. Y como Antonella, mi hija, había ahorrado durante 1 año de ahorro y el Señor le dijo, todito se lo entregas a Gabriel y Karina. A ellos no se les olvida eso. Yo nunca hubiera hecho eso de niño. Yo voy a entregar mi plata a otro. ¿Por qué? Entonces,
Estamos en Malaquías, ¿verdad? Miren lo que dice, y es lo que Alex acaba de decir. En el capítulo 3, en el versículo 8. Si yo uso plata que no me corresponde, que no es mía, para otra cosa, ¿cómo se llama eso? Robo. No devolver significa robar. Versículo 8, Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero ustedes preguntan, ¿cómo así que te estamos robando? ¿O en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Y aquí el contexto es que cuando no había dinero en la casa de Dios, entonces venían todo ese montón de información de los paganos y todas las tradiciones y abrazaban y terminaban dominando al pueblo de Israel. O sea, ¿por qué Dios se inventó la iglesia? Para que de generación en generación su tradición, su verdad, sus principios sean transmitidos. Pero si no hay más iglesia, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con nuestra descendencia? Con las generaciones que vienen después de otros. ¿Cómo van a escuchar si nadie les cuenta? Entonces, si no devuelvo, estoy robando. Y la verdad es que si estoy robando, voy a acarrear condenación. Y no podemos irnos, no nos tenemos que ir muy lejos, es mucho de lo que estamos viviendo en nuestra vida, porque lo hemos hecho toda la vida. Cris, tú tienes tú tienes micrófono incorporado, pero los de afuera no te alcanzan a oír de todas maneras. Los que están por la... Uy, me alcanzó el tiempo. Perdón, me cogió el tiempo. Ok, Dale, rapidito. Dale, Cris. Yo quiero invitarlo. Mi esposa y yo hace 2 años hicimos pacto con Dios. Y yo le dije, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo. Y hemos tenido periodos. Lo acabamos de pasar. Estuvimos 2 meses sin cobrar. Y en mi casa no se pararon los pagos, no se paró nada, no nos atrasamos absolutamente nada, no se cayó nada y seguimos cumpliendo el pacto. Porque el pacto, como dijo Alexa, tenemos que creerle que si Él hace pacto con nosotros, Él va a hacer que se cumpla. Amén. Y no va a haber hambre. A mi gente me dice, ¿cómo lo hace? Yo creo en Dios. Y entonces, los pactos financieros son fuertes. La última vez que estamos hablando aquí, yo decía, yo tengo 17 años con la compañía y mi compañía no hace millones, pero ha sido constante. Ha sido constante y la siembra de Dios en la vida de nosotros ha sido constante. Entonces les invito a que crean y pacten. Amén. Y le crean a Dios, Señor, este es mi diezmo y aquí vamos con todo esto. Yo comienzo a creerte en esta área. Gracias, Cris. Me acuerdo cuando yo leía Malaquías, yo decía, pero el último libro del Antiguo Testamento, ¿por qué no tiraste todo esto del Nuevo Testamento? Es más fácil, porque hay gente que dice, no, eso es del Antiguo Testamento. Esto es del pacto de la ley. Pero fíjense que a partir del versículo 8, en Malaquías 3, dice, robará el hombre a Dios. Y viene toda esa enseñanza que mucha gente no cree en ella, porque ahora estamos bajo el pacto de la gracia. Esto era el pacto de la ley, dice las personas. Pero miren el versículo 6, dice, esto trajo alivio a mi corazón. Dice, porque yo el Señor no cambio. Y no solamente eso, sino que ¿cuándo comenzó lo que conocemos como el pacto de la ley que Dios le dio a Moisés? ¿En qué libro de la Biblia está eso? En Éxodo. Éxodo capítulo 19. En el 20 están los mandamientos y de ahí para adelante son puros mandamientos, ¿verdad? El detalle de la ley. Pero si usted busca Génesis 14, mucho antes de ese momento, Génesis 14, 18, dice, escuchen, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él, Melquisedec, era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo a Abraham. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Esto no tiene que ver con el pacto de la ley.
Génesis 28, ahí mismo, antes de Éxodo 19. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des te daré el diezmo. Y resulta, ay Señor, en Mateo capítulo 5, palabras de Jesús. Versículo 17, dijo Jesús, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aunque de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan algo. Hay principios que fueron establecidos en el Antiguo Testamento. Y Dios no cambia. Y esos versículos, esos principios están vigentes en el día de hoy. O sea, decir que, a ver, ¿en dónde está no matarás? Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Antiguo Testamento. Eso quiere decir que ya yo no estoy bajo el pacto de la ley, yo puedo sacar un revólver y pegarle un tiro a Ramón. Eso quiere decir que ahora estoy permitido para hacer eso. Son principios que se sostienen. Y todo esto que hemos explicado no es del Antiguo Testamento, son principios del reino de Dios. Dios dice, el diezmo me pertenece a mí. Punto final. Y no solamente eso, el pacto de la gracia, el requerimiento siempre es más alto. Así que cuando alguien me dice, yo no estoy regido bajo el pacto de la ley, yo estoy regido bajo el pacto de la gracia, eso quiere decir que entonces tú no te limitas al 10%. Miren lo que dice ahí mismo en Mateo capítulo 5, desde el versículo 21. Jesús comienza a hablar de eso. Ustedes escucharon que dice, no matarás. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Ustedes escucharon que dice en el versículo 27, no cometerás adulterio. Pero ahora yo te digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El estándar es más alto. En el versículo 33, también has oído que se dijo, no jurarás falsamente, pero yo te digo que no jures de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro de un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Ya ni siquiera tienes que decir, es que yo te juro. El pacto de la gracia, que tu palabra pese. Así que financieramente, si estamos bajo el pacto de la gracia, el requerimiento es mayor. Por eso vamos a hablar de lo que viene después, no hoy, de lo que viene después del diezmo, que es lo que desata una tremenda bendición. Lo que hace el diezmo es que hace que el devorador sea reprendido por Dios. Y lo que desata la bendición abundante es lo que viene después con esto que se llama generosidad. Y ya voy a terminar. ¿Para qué es el diezmo? Ya lo comentamos aquí ahorita. ¿Para qué es el diezmo? Números 18:21 dice. Están anotando las cifras. Números 18:21 dice. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví, la tribu sacerdotal del pueblo de Israel. Okay. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven. ¿Quién me pone eso en español? Yo le he entregado a los levitas todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Esa es la herencia, esa era la tierra de ellos, exactamente. A todos les dieron tierra.
Esta era la tierra de ellos. ¿A cambio de qué cosa? Del servicio, de su ministerio. Eso es lo que dicen, o sea que el diezmo era para sostener a los levitas. Mateo 23, 23. Esto no es únicamente del Antiguo Testamento. Palabras de Jesús. Miren lo que dice Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Yo me imagino que lo dijo un poquito más, con un poquito más de énfasis. Porque ustedes pagan el diezmo. Fíjate que es pagan el diezmo. Pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Y han descuidado los preceptos de más peso de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debieron haber hecho. ¿Cuáles son estas cosas? La justicia, la misericordia y la fidelidad sin descuidar aquellas. ¿Cuáles son aquellas? El diezmo. O sea que hay que hacer esto, pero que tenemos que seguir haciendo lo otro. Entonces, ¿de dónde sacamos que eso es del Antiguo Testamento? Estas son palabras de Jesús. Y 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 dice, el apóstol Pablo, y no saben ustedes que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pablo está diciendo que aquellos que deciden invertir su vida por completo al servicio del Señor deberán ser sostenidos ¿por quién? Por la iglesia. A la Alexa. Por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios. Amén. Yo quiero que sepan, Canaán ha vivido un proceso espectacular. Cristóbal es testigo, es el único que queda de aquella época en donde nos reunimos y dijimos, ¿cómo hacemos para reunir 1000? No, ellos no estaban ahí todo. Eso fue antes de que llegaran Fabiola y Robinson. Estamos hablando prehistoria cananea. ¿Cómo hacemos para reunir $1,000 para que los García sobrevivan? Ahí estaba Canaán. Entraban $50 a la semana. ¿Cómo hacemos para reunir $1,000? Y pasamos a que pudiéramos tener un salario. Y después comenzamos a apoyar a otras personas porque Canaán comenzó a crecer y hay personas dedicando su tiempo servicio a Canaán, ¿verdad? Y fueron sumándose personas. Hay algunas personas que están trabajando medio tiempo en Canaán. ¿De dónde salen esos recursos? De la iglesia, para que la iglesia siga desarrollándose y creciendo. Y después vino un paso de fe inmenso que fue contratar al señor administrador, don Juan Carlos Monroy, de tiempo completo. O sea, yo creo que él vive aquí. Casi. Toca pelear para que se vaya para su casa. Igual no somos suficientes. Y aquí hay personas que están dando pasos de fe como Ramón y están dejando de trabajar todo el tiempo en su empresa de lavar carros y está sirviendo. Ayer estuvo aquí todo el día y hoy está aquí todo el día. Durante la semana está viniendo. Y hay que reconocer su labor en la iglesia. Y a nuestro bookkeeper tenemos que subirle el salario también. Ustedes saben quién es nuestra bookkeeper. Vivi. Y hay muchas personas aquí que Dios los ha llamado, les ha puesto en su corazón y lo saben, que algún día van a estar trabajando desde que se levantan hasta la noche, apoyando el reino. No quiere decir que no estemos sirviendo de tiempo completo al Señor en lo que estamos haciendo. Ustedes me entienden a lo que me estoy refiriendo. Trabajando en la iglesia o saliendo, así como lo hicieron en algún momento Gabriel y Karina, saliendo a hacer un ministerio como Triple X, libre. Triple X, libre. Dani la chiquita, la hija de ellos chiquitica, estaba en un ascensor
con un montón de gente y le dice al papá y a la mamá, papi, hoy toca ir la triple X. Okay, esa es otra cosa. Por eso decimos triple X libre, porque la gente del ascensor se traumatizaron. Hoy vamos para triple X. Estoy emocionado. Ok, vuelvan. Y hay muchas más personas que trabajarán de tiempo completo aquí. Y ya yo sé, yo conozco las caras, ya yo sé, ya Dios me ha mostrado ya algunos de ellos, y algunos de ellos ustedes ya saben quiénes son. O que saldrán a otros lugares. Y es justo que una persona que by the way, el ministerio es fuerte. El ministerio es fuerte. Es justo que una persona que está trabajando de tiempo completo al Señor pueda recibir una remuneración. Y los que proclaman el Evangelio, vivan del Evangelio. Amén. Yo les pido que se lleven esto hoy. Y esto no es un mensaje de regaño. No estamos en una crisis financiera en Canaán. Como dice Pablo, no es que estoy buscando el regalo para mí, dice él. Esto es para que aumente en la cuenta de ustedes. Para bendición del que se arriesga a creerle al Señor en esta área. Y es que me abusaron, pues entonces es tiempo de perdonar. Porque alguien los haya abusado no quiere decir que deje de ser un principio de bendición para nosotros. Y creo que estuvo bastante sustentado por la palabra. Antiguo y Nuevo Testamento. Y Padre, yo quiero darte las gracias por este tiempo, Señor. Yo sé que tú hablaste. Yo quiero pedirte, Dios, que estas palabras puedan traspasar el filtro en estos corazones, el filtro del temor, del resentimiento, de la malicia, del temor a creer, del temor a arriesgarse, el temor al dolor, Señor, de experiencias pasadas. Yo te pido que esto pueda anidarse en nuestros corazones, Señor, y nos convirtamos en una comunidad muy generosa. Yo oro, Señor, para que des capacidades y fuerzas, Señor, valentía a aquellos que están sintiendo que los estás llamando a lanzarse, a creerte en esta área, a vivir por fe, no basando sus finanzas y su vida, no basándose en lo que sus ojos ven, sino basándose en lo que tú dices que es, a pesar que no podamos verlo. Nos estás invitando a vivir por fe. Y yo te pido que los bendigas y les demuestres, Señor, como lo dices en Malaquías, que demuestres que tú eres Dios y que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición sobre sus vidas hasta que sobreabunde y reprenderás al devorador de sus vidas y harás de ellos tierra deseable. Así que bendícelos, Señor. Yo te doy las gracias por el honor que me has dado a mí de poder compartir de este principio. Yo te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero pedirle a Orlando y a Alex que vengan por aquí. Yo quiero compartirle a la iglesia. Ellos parten para Colombia. ¿Cuándo se van? El miércoles. Y ese es su último. Me pasaste la corriente. Este es el último domingo que están aquí hasta cuando Dios diga. No sabemos cuáles son los planes del Señor, pero queremos despedirlos en bendición. Que todo el proceso de salida salga conforme a sus propósitos y la llegada allá. Y que las puertas de Dios, que son de Dios, se abran y que las demás se cierren contundentemente en la cara para que no haya distracciones. ¿Ustedes se unen conmigo para orar por ellos? Sí, vente Juan y Ramoncito. Vénganse por favor, vamos a orar por ellos. Padre, yo quiero darte las gracias por la vida de Orlando y de Alexandra, Señor. Y por la bendición que ha sido para nosotros poder compartir con ellos durante estos años. Por todos los milagros que tú has hecho, Señor. Al ver este cabello creciendo, vemos que tú eres Dios, Señor. Gracias porque eres Dios fiel y porque tu fidelidad la seguirás mostrando, Señor,
ahora en este viaje. Nosotros decidimos creer que tú nos ubicas en ese lugar donde es lugar de bendición para nosotros. Y si tú los estás llevando a Colombia, esa es la tierra de bendición para ellos. Y declaramos en el nombre de Jesús que la bendición habrá de manifestarse y tus propósitos habrán de cumplirse. Tus puertas permanecerán abiertas y ellos las verán claramente, Señor. ¿Cuáles son esas puertas que tú quieres que ellos crucen? Así que llévalos con bien, Señor. Que su salida y su llegada a Colombia sea en bendición, que estén protegidos por ti, Señor. Y esperamos noticias de lo que tú habrás de hacer en ese lugar con ellos y a través de ellos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. El Señor los bendiga. Iglesia preciosa de Dios, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si se sientan un minutico antes de que se vayan, es como una forma de agradecimiento para lo que ha sido Canaán. Quiero hablar muy brevemente sobre el caso nuestro, pero hace, y lo dije ahorita cuando pedí oración, 17 años Dios puso en mi corazón que debía buscar algo mejor para mi vida. Y salí de Colombia sin tener un trabajo, sino tratando de mejorar. Soy periodista, para quienes no lo saben. Tratando de mejorar las cosas profesionales mías, y me llevó a Canadá. Y a Canadá llegué a estudiar y a empezar un proceso que duró 5 años. De mi primer matrimonio tengo 2 niñas. Pero mi meta era ir durante 2 años solamente, estudiar otro idioma y regresarme a seguir mi profesión en Colombia. Esos 2 años Dios los transformó en 5, porque por la razón que sea, mis hijas llegaron a los 4 meses después, gracias a que el gobierno me dijo que yo no tenía una visa de estudiante ni de turista, sino una visa residente, y yo no lo sabía. Entonces mis hijas se quedaron en Montreal, estudiaron 5 años, y después, por razones de mi profesión, también terminé en Estados Unidos. Me llamaron a trabajar aquí. Y empecé nuevamente un proceso que ya había sido doloroso, dejar mi trabajo y mis cosas en Colombia, y ahí estaba haciéndolos por segunda vez, dejar a mis hijas, ya estaba separado la mamá de mis hijas, y buscar nuevamente mi profesión acá. De eso han pasado 12 años. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido o han tenido la posibilidad como hijos o como padres siempre estar presentes con sus familias ahí. Yo con mis hijas no lo tuve, pero tengo una excelente relación con ellas. Siempre quise ser el padre que no tuve, y he trabajado fuertemente en eso. Cuando llegué aquí, una de las más importantes cosas que ha pasado por mi vida fue llegar aquí a Canaán y empezar a entender que todo eso, ese proceso no lo hizo, aunque en mi mente estaba buscar un futuro profesional. He terminado de entender que era Dios que quería que Orlando, 17 años después, saliera una clase de persona de Colombia y regresara siendo otra clase de persona. Llevo 4 años acá. Cuando vine acá, una vez vine acompañando a mi esposa como un damo de compañía, fue la frase que utilicé, porque ella era la que necesitaba ayuda, yo no. Después de eso entendí que todo esto ha sido un proceso, y hoy les puedo decir abiertamente a ustedes, y lo escuché cuando llegué acá y hablaba con Jaime, no paraba de llorar. No estaba tratando de reconquistar a una esposa que tuvimos una crisis, estaba tratando de entender por qué había cosas que pasaban en mi vida y no era lo que yo estaba buscando. Y la clave de este asunto es, si ustedes vienen a Canaán, háganlo de corazón. No piensen que van a una iglesia a escuchar de Dios y salgan siendo otras personas o hacer lo que están acostumbrados a hacer, olvidando lo que escucharon acá. Cuando uno realmente acepta eso y empieza a ver con misericordia, que yo a veces no entendía, yo toda mi vida he sido muy deportista, estoy acostumbrado en fútbol, en cualquier deporte, hay roces, hay confrontación, hay todo. Y alguien me decía, si alguien te hace daño, no importa, míralo con misericordia. Eso en mi cabeza no cabía. Era, si alguien me da un golpe, tengo que responder con otro golpe.
Y esa actitud es la que cuando la gente nos ve en la calle, lo primero que dicen, y ese es cristiano, ese es el que va a la iglesia, es el que... Entonces, si nosotros venimos acá, tratemos de aplicar lo que escuchamos acá, no para que nos vean con la aureola, con las alitas que salimos bendecidos y en la calle hacemos lo mismo que estamos acostumbrados a hacer, pero también hagámoslo en la casa. Cuando se da esa transformación en el corazón, que a veces no es fácil, porque dicen, no, yo eso no lo puedo hacer, pero cuando uno realmente hace eso y se mete con Dios, sucede esto que está sucediendo, que por primera vez en mi vida me paré ante un grupo y les hablé de Dios y decirles, mire, vale la pena, me falta aprender muchísimo, como lo que explicó Jaime hoy, pero ese es el camino para ustedes, para sus familias. Los queremos muchísimo y gracias por todo lo que han significado para nosotros.